La historia de la expansión europea en las Américas suele asociarse con España y Portugal. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XVI existió en el mapa del Nuevo Mundo un proyecto singular que se aparta del patrón general del colonialismo. Esta era Klein Venedig, o Pequeña Venecia, una colonia alemana en el territorio de la actual Venezuela que existió desde 1528 hasta 1556. Este episodio es digno de mención porque se convirtió en la única empresa colonial de gran envergadura del Sacro Imperio Romano en América, y una que no fue llevada a cabo a través de instituciones estatales, sino por medio de capital bancario privado. Mientras las monarquías ibéricas se repartían activamente las esferas de influencia bajo el Tratado de Tordesillas, los territorios alemanes se encontraban en una posición peculiar. El Sacro Imperio Romano Germánico, al ser un mosaico de cientos de principados y ciudades libres, carecía tanto de una flota unificada como de una voluntad centralizada para la conquista de territorios de ultramar. No obstante, las tierras alemanas eran el centro financiero e industrial más importante de Europa. Fue aquí donde tomaron forma las casas comerciales y bancarias más grandes, cuya influencia se extendía mucho más allá de las fronteras del imperio. Los banqueros y sobre todo la casa Welser no podían pasar por alto las perspectivas del comercio atlántico. Al carecer de una política colonial nacional en la que apoyarse, empezaron a buscar caminos alternativos hacia el Nuevo Mundo, utilizando su principal recurso, el dinero. Ingrese su nombre y únase a nuestra honorable compañía. El surgimiento de Klein Venedig fue el resultado de una configuración política única que se formó en torno a la figura de Carlos V. En su persona se unieron las coronas de España y del Sacro Imperio Romano. Fue una época de un poder extraordinario, pero también de un gasto igualmente extraordinario. Librar guerras en Europa, combatir la reforma y hacer frente a la amenaza otomana requerían ingentes sumas de dinero, de las que el Tesoro español carecía de manera perpetua. La dependencia de Carlos V de los préstamos de banqueros de Augsburgo se convirtió en el fundamento de la futura colonización. Los Welser, como principales acreedores del emperador, veían en América no solo un riesgo, sino también la posibilidad de obtener ganancias extraordinarias. Los rumores sobre la mítica tierra de El Dorado, rebosante de oro, avivaron el interés del capital europeo por las tierras inexploradas de la cuenca del Caribe. Cuando las deudas de la corona alcanzaron un punto crítico, surgió la idea de transferir parte de los territorios a la administración de los banqueros como forma de saldar las obligaciones pendientes. Carlos V concedió a la familia Welser derechos exclusivos para administrar la provincia de Venezuela. Recibió este nombre en honor a Venecia, una conexión que también se reflejaba en el nombre alemán de la colonia. Formalmente, el territorio seguía bajo la soberanía de la corona española, pero en la práctica se entregó para su explotación privada. Los Welser obtuvieron el derecho de nombrar gobernadores, construir fortalezas, importar esclavos y, lo más importante, reclamar la mayor parte de los metales preciosos extraídos. Este fue uno de los primeros ejemplos en la historia de la privatización de toda una región por parte de una empresa privada. La creación de una estructura administrativa comenzó con la fundación de asentamientos, siendo Coro el más importante de ellos. La ciudad estaba destinada a servir como base para avanzar más hacia el interior del continente. Lo que hoy es la ciudad de Maracaibo fue fundada como Nueva Nuremberg. Los gobernadores alemanes se enfrentaron a grandes dificultades. Un clima desconocido, enfermedades y la resistencia de los pueblos indígenas hicieron que la vida de los colonos fuera sumamente dura. No obstante, los alemanes intentaron establecer una recaudación de impuestos regular y un control territorial, introduciendo métodos de contabilidad conocidos de las casas de comercio de Augsburgo. Las relaciones con la población indígena durante este periodo estuvieron marcadas por un alto grado de violencia. Los administradores alemanes, limitados por el tiempo y los recursos, procuraron obtener beneficios lo más rápido posible. Esto condujo a la creación de sistemas brutales de trabajo forzado y a la captura masiva de esclavos. La ausencia de una estrategia a largo plazo para forjar alianzas con las tribus locales
hizo que la posición de la colonia fuera sumamente inestable. Cada avance más profundo hacia el interior del continente daba lugar a nuevos conflictos, lo que agotaba aún más el ya reducido contingente de colonos. Durante más de 3 décadas de presencia alemana en Venezuela, se organizaron varias expediciones de gran envergadura hacia el interior del continente, junto con una serie de incursiones de reconocimiento de menor escala. La principal fuerza impulsora detrás de estas expediciones era la creencia de que el país dorado del Dorado se encontraba en algún lugar más allá de las cordilleras de los Andes, en las cabeceras de los ríos que desembocan en la cuenca del Orinoco. Las direcciones de estas expediciones casi siempre estaban orientadas hacia el sur y el suroeste. Los colonos partieron de la costera Coro y se internaron en las infinitas llanuras cubiertas de hierba. El número total de participantes en cada expedición oscilaba entre 150 y 500 personas, sin contar los miles de porteadores indígenas. Una expedición relativamente exitosa fue encabezada por el gobernador Nicolaus Federmann. No encontró oro, pero logró cruzar la cordillera oriental y llegar al altiplano de Cundinamarca, en lo que hoy es Colombia. Aquí Federmann se encontró con otros 2 pretendientes a estas tierras, los conquistadores Quesada y Belalcázar, y logró obtener una compensación monetaria de los españoles a cambio de renunciar a sus derechos sobre la región de Bogotá. Otro gobernador, Jörg von Speyer, fracasó por completo. La expedición partió con gran pompa. Speyer estaba al mando de unos 500 soldados. La campaña duró 3 años y sus participantes recorrieron más de 1.500 kilómetros. Sin embargo, el resultado fue catastrófico. Más de 2/3 de la fuerza perecieron a causa del hambre, las enfermedades y los enfrentamientos con las tribus locales. Los soldados regresaron a Coro en un estado de agotamiento total, trayendo consigo apenas unos restos de oro que no alcanzaban ni de lejos a cubrir los gastos de la casa bancaria Welser. El siguiente gobernador, Philipp von Hutten, pasó 5 años enteros en búsquedas infructuosas de El Dorado y resultó gravemente herido en un enfrentamiento con la tribu Omagua. Mientras deambulaba por la selva, la situación política en la colonia cambió. El funcionario español Juan de Carvajal, aprovechando la ausencia del gobernador, se apoderó del poder en Coro, presentando documentos falsificados que supuestamente habían sido emitidos por la corona. Cuando von Hutten regresó, estalló un conflicto entre él y Carvajal, a raíz del cual el gobernador legítimo y su compañero Bartolomé Welser, hijo del jefe de la casa bancaria, fueron capturados y ejecutados. Y aunque el usurpador fue posteriormente alcanzado por la justicia española, este episodio dejó al descubierto la extrema inestabilidad del dominio alemán en Venezuela. Para la década de 1540, la situación de los Welser en Venezuela se había vuelto crítica. Las pérdidas financieras seguían aumentando y el caos administrativo se intensificaba. La corona española, que para entonces ya se sentía más segura en el Nuevo Mundo, empezó a impacientarse ante la presencia de arrendatarios privados. Se iniciaron procedimientos legales en los que se acusó a los alemanes de violar las leyes coloniales, de ejercer una crueldad excesiva y de mostrar un celo insuficiente en la difusión del catolicismo, que era un componente central de la conquista española. La posición de los Welser también se estaba debilitando dentro del propio imperio. Los cambios en la política financiera de Carlos V y la intensificación de la competencia entre las casas bancarias les privaron del respaldo que antes disfrutaban. La respuesta española fue metódica. La restricción gradual de los derechos de los gobernadores alemanes y el endurecimiento de la supervisión por parte de los funcionarios reales sentaron las bases para una revisión final de los términos de la concesión. El proceso de desmantelamiento de Klein-Benedict se completó en 1556. La corona española anuló oficialmente los derechos de los Welser sobre la provincia de Venezuela, transfiriendo la administración directamente al gobierno real. La era del dominio privado alemán terminó tan rápidamente como había comenzado. Los Welser, aunque intentaron defender sus privilegios ante los tribunales, finalmente se vieron obligados a admitir la derrota y a redirigir sus esfuerzos hacia los asuntos en Europa. La existencia de Klein-Benedict puede caracterizarse como un experimento colonial breve, contradictorio y, en última instancia, fallido.
Sin embargo, la historia de esta colonia demuestra que los caminos de la expansión europea fueron mucho más diversos de lo que comúnmente se supone. Klein Venedig sigue siendo parte del patrimonio común del Nuevo Mundo, un testimonio de una época en la que incluso los banqueros más calculadores de la vieja Europa estaban dispuestos a desafiar lo desconocido por el fulgor ilusorio de El Dorado.